Bueno, Enano, bienvenido, pana. Un Gracias, placer. pana. Gracias por estar aquí. Para los que nos ven en Latinoamérica y en Venezuela, hay bandas fundamentales en el rock venezolano. Una de ellas indudablemente es Caramelos de Cianuro. Pero más allá de eso, que es una historia ya creo que bien contada y bien documentada, quien quiera indagar un poco más sobre la historia de Caramelos, hay muchas formas de hacerlo, pero más allá de eso, uno de sus miembros fundadores y creo que una de las personas representativas de esta nota que se llama rock venezolano, Miguel Ángel González, mejor conocido como el Enano. Claro. Pana, gracias por estar aquí. Bien, bien. ¿Por qué te dicen el Enano? Mire, eso es un cuento muy cómico porque normalmente los sobrenombres a uno se los ponen ya cuando adentrados en la edad. Yo soy del 74 y en esa época no había palabra bullying, ¿no? Entonces los sobrenombres se ponen cuando los chamos empiezan a joderte, a ladillarte en la escuela, a molestarte, por si acaso la grosería. Cuando te empiezan a molestar en la escuela, te ponen sobrenombres, pero resulta que yo tenía un hermano, que en paz descanse, que me llevaba 6 años, y cuando yo nací, se lo pusieron me pusieron en los brazos de él para tomar una foto familiar y mi mamá dijo, parece un enano al lado del hermano, y ahí quedé bautizado. ¿Eres caraqueño? ¿Naciste en Caracas? Sí, en Caracas. Estudiaste en el Colegio La Salle. Estudié en el Colegio La Salle de la Colina. Somos lasallistas. También, ¿no? De la mejor época, ¿viste? Porque ya no queda tanto de ese colegio. ¿Qué recuerdas de ese Miguel Ángel, de ese momento y cómo llega el rock a tu vida, chamo? Bueno, fíjate que, claro, era un colegio de varones, ¿no? De hermanos, muy religioso, ¿no? Y de solo varones. Entonces había, de hecho, me consigo cualquier compañero de clase en cualquier lugar y todos me dicen lo mismo, te saliste con la tuya, ¿no? Desde muy pequeño entonces yo vivía en Las Palmas y en Las Palmas había un movimiento muy underground, muy marcado, ¿no? Movimientos de patineteros, movimientos de grafiteros, movimientos de músicos. Ya adentrado a los 13 años, que uno está en segundo, tercer año, que ya uno empieza a como que a brotar lo que realmente puede ser tú en el futuro, pues existía una Caracas que se debatía en calles, ¿no? O se definía en calles, ¿no? Entonces me recuerdo que en esa época era los rockeros de Plaza Venezuela con el Gran Café versus los ponquetos que nos las pasábamos en el McDonald's recién inaugurado de Sabana Grande, versus de nuevo los heavy metal en Chacaíto, donde había muchos bares de ese tipo de música, ¿no? Y toda la fauna artística, por no decir musical nada más, se defendía o se desarrollaba en esa zona, ¿no? Yo vivía en la avenida Las Palmas, que queda muy cerca del colegio, por eso es que estudié todo el tiempo en La Salle, y siempre fui muy marcado con eso, porque me gustaba patinar, me gustaba grafitear, me gustaba la música, me gustaba hacer punk también, me iba para todos los conciertos, siendo un chamito muy pequeño, ¿no? También por esa ventaja un pelo de tener un hermano mayor que, claro, como te digo, ese concierto de las Naciones Unidas que estamos aquí en esta tienda, en donde estaba tocando Sentimiento Muerto y el Enano de la Catedral, yo no fui, pero mi hermano fue y llegaba a las noches a contarme, mira lo que pasó, esto y esto, y yo a muy temprana edad me fui a conciertos de Sentimiento Muerto gracias a él. Y había información sin la internet, ¿no? Ahorita. Había información de los panas que iban de viaje, los venezolanos había muchos que iban más a Europa que a Estados Unidos, y mucha gente se llegaba en ese colegio, en La Salle sobre todo, hay muchos más españoles que americanos, ¿no? Obvio, y tú veías que después de las vacaciones siempre venían los grandes con discos de Siniestro Total, de Hombre G, de La Polla Records y muchos viniles donde, bueno, todo el mundo daba su casecito para grabar, y a mí siempre me gustó esa tendencia musical, puesto que yo también dibujaba, ¿no? Entonces lo más fácil, lo que mejor me salía siempre en cuanto a figura humana eran a los punks, porque simplemente era su cara y con una cresta, y ya eso se veía genial, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar en Sabana Grande en una revista hace muchísimo tiempo, es la única revista de cómics que había aquí en Venezuela que hubo, pues, se llamaba Clips, donde dibujaba, por cierto, Callayo Troconis, también era uno de los pioneros en eso, y yo entré a muy temprana edad a echar rayas, nunca salió publicado porque salieron tres números nada más,
pero ya me desenvolvía en ese ambiente, ¿no? En el colegio, como todo, comienzan todos los músicos venezolanos, aunque no lo digan, yo estoy seguro que es así porque yo lo viví, y yo sé de todos los que lo han vivido. Todos comenzamos en las gaitas, ¿no? Sí. Tocar gaitas colegiales. En el cuarto y quinto año me tocó a mí. Era fijo estar en el grupo de gaitas. Era fijo porque también para nosotros la sayista era la única oportunidad de relacionarte con mujeres, ¿no? Coño, sí, por fin. era la única forma de interactuar con chamas de otros Claro, colegios. ¿no? Y mi mayor miedo también era ya de tercero, cuarto, quinto año, yo voy a la universidad. ¿Qué se hace en un salón con mujeres al lado? Pues yo estudié 12 años en La Salle, gracias a mi abuelo, que en paz descanse, porque mi abuelo era profesor de arte en La Salle de Barquisimeto, que fue la primera que se fundó aquí en Venezuela. Y gracias, digo, porque todos los años me querían votar y él metía la mano y me dejaba, ¿no? Entonces me gradué ahí, y yo creo que desde pequeño siempre tenía la cabeza mucho más en la parte artística, como te dije antes, ya sea de dibujo, sea de pinturas, o sea de música, pero ahí andaba. Miguel, y el rock, o sea, esa primera guitarra, cuando agarras eso que no sabes ni siquiera por dónde se le meten las cuerdas, porque lo ves siempre en revistas, pero ahora tienes la primera guitarra. Bueno, ¿qué pasó con yo eso? tenía alrededor de 14, 15 años, y como te digo, mi hermano siempre tenía obviamente, cuando tú estás en tu cuarto de varones con sus literas y el corcho muy famoso en los 80, corcho y todo lo que se pegaba ahí, mi hermano era muy fanático de conciertos y de bandas. Entonces yo, en base a los cuentos que él me decía, yo me imaginaba la historia y después la dibujaba en mis cuadernos de dibujo. Y bueno, me imaginé siempre, en esa época obviamente estaba Sentimiento Muerto, Seguridad Nacional y Desorden. Eran bandas que tú veías como público, ¿no? Como ni siquiera público, porque yo era muy pequeño para estar de público de ellos, cuando todos esos conciertos obviamente era para mayores de 18. Yo realmente voy al primer concierto de esas bandas también porque, como te digo, mi hermano estaba metido en ese movimiento. Mi hermano tenía una fábrica de franelas y le hacía franelas tipo Ananán, de esa época, Sheer Design, a las bandas, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, no que estábamos muy metidos, pero por ejemplo el famoso concierto del Rock en el Ruedo del año 89, mi hermano fue uno de los patrocinantes que hizo todos los gráficos de ese evento, todas las franelas, las pancartas. En esa época no había Twitter ni Facebook para que la gente fuera a los shows, sino que habían que imprimir panfletos y afiches, ¿no? Serigrafía. Mi hermano estaba muy cerca de eso, y bueno, uno siempre tiene esa idolatría por el de la casa, ¿entiendes? Más allá de tu papá. Bueno, yo quiero ser como este, ¿no? Esa figura que yo quiero ser como este. Él era diseñador, y entonces yo tenía como que esa cercanía a lo que era el mundo real grande, pero a punta de dibujo e imaginación. Y desde muy pequeña, muy corta edad, yo recuerdo que fue un concierto que hicieron en Matecoco. Conocía a un primo de Callayo que se llama Carlos Troconi, que vivía cerca de mi casa, y nos metimos con él debajo de las escaleras de Matecoco. No teníamos edad para estar ahí, pero gracias a él y al pensamiento de un carajito mal portado, nos escondimos debajo de las escaleras, hicieron la limpieza del local y nos vacilamos las 2 funciones de Sentimiento Muerto en ese entonces en Matecoco. Cosa que definitivamente, boom, me marcó la cabeza, y dije, yo quiero ir para allá, porque en ese momento los shows eran muy teatrales, ¿no? Claro. Veías la figura de repente de un Callayo que tú decías de qué planeta es este tipo, y después veías al resto de la banda, de alguna manera todas las personalidades identificadas. Nunca era como que todos eran gentes distintas, ¿no? Y más allá de, bueno, que bajaban un caucho, tocaban otra canción, en Culebrón sacaban una culebra, en el otro el baterista, el otro guitarrista grafiteaba. Una de las cosas que más me llama la atención es ese contenido que había escénico, ¿no? Donde inclusive convivían cosas de tendencias distintas, donde tú recibías una información. Sí. Y te llevabas algo más allá de la música, porque eso es una de las cosas que a mi grupo lo asimilamos y lo agradecemos también. Las canciones que tú pegas en los discos ya están ahí. Entonces, si tú vas, nos pasó por ejemplo en Puerto Rico una vez que llegamos directo a un viaje de Caracas a Puerto Rico, y bueno, el concierto era el día siguiente, vamos a tirarnos una rumba, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Entramos a un local donde había una banda de versiones y estaba versionando una de las canciones de nosotros, y sonaba animal, bestial, porque el nivel musical en Puerto Rico es alto, ¿no? Bueno, lo voy a decir porque sí, pues. Entonces, esta era Verónica, ¿no? Y Verónica tiene nosotros en esa estructura de hacer canciones en ese entonces,
la fórmula de Oasis, que es repetir mucho coro para que a ti se te quede, ¿no? Claro. Cosa que aplicamos con Verónica, pero no contamos que Verónica tiene 8 compases la vuelta completa del coro, que saca un coro infinito. Entonces el final de la canción tiene 2 coros, son 16 vueltas. Despiértame Verónica, romper el día. Entonces nosotros, coño, cuando tú la tocas ya en un momento quedas en automático, tú dices, y de ir para esa rumba y ver que la banda, esos 2 últimos coros, el primer coro lo dividió, que hacía una parada y la gente cantaba, nosotros dijimos, coño, vamos a copiarnos esto de esta banda porque queda brutal, porque interactúas con el público y no te aburres de los 2 coros finales. Los shows, sobre todo en, bueno, bandas como Desorden se preocupaban mucho en hacer ser más teatrales, ¿no? Eso es lo que quiere decir. En esa época obviamente no había pantalla de LED, no había un DJ que te tira 3 videitos y la gente se distrae. Y nosotros como que somos de esa escuela, ¿no? De hacer las cosas con las manos y después pasamos a la parte ya digital. Que claro, viendo este concierto que te digo que nos metimos por debajo de las escaleras y estuvimos ahí, obviamente yo salí de ese concierto a decirle a mi papá, mira, yo quiero tocar batería. Entonces yo vivía en un edificio de 3 pisos y en el piso 1 vivía mi mejor amigo desde cero, de toda la vida, porque lo conozco desde que nacimos, es el Chacal. Él tuvo un grupo que se llama La Leche, muy famoso en ese entonces, pero somos contemporáneos. Entonces, bueno, tú te compras la guitarra, yo me compro la batería y vamos a hacer la banda, no sé qué. Mi papá inteligentemente saca esa cuenta y dice, este loco con ese poco de tambores aquí va a acabar con el edificio, va a acabar con el matrimonio, va a acabar con todo. Y a los 2 días vio que venía el Chacal con una guitarra y le dijo a mi hermano, mira, vamos a comprarle al enano una guitarra porque el bicho me pidió una batería y bueno, me compraron mi primera guitarra en aquel entonces inteligentemente. Y bueno, lo chévere del asunto es que bueno, el Chacal y yo somos contemporáneos, bueno, ya nos juntábamos con más propiedad a sacar nuestras canciones y a tocar y a ver qué salía de por ahí, pues. Una de las cosas que me llama siempre la atención de conocer a personas ícono en esta historia que se llama rock venezolano, Miguel, es ese fenómeno que lo llamaban la represión policial de esa época. ¿Cuál es tu capítulo en toda esta historia? ¿Qué? Mira, lo cómico de esa época y el miedo de... ¿Es una fábula o de verdad pasaba? A nosotros no nos pasó, a mí no me pasó y ni a mi generación yo creo que tampoco, porque ya estaba como de salida. Pero no hay, o sea, de las cosas que uno se acuerda de chamo, mi mayor miedo era como que, bueno, yo no quiero cumplir los 18 porque la recluta, ¿no? Y sobre todo que me desenvolvía, yo viví más de una vez en el McDonald's de Sabana Grande, que es donde se desenvolvía cierta cantidad de movimiento punk, ¿no? Éramos de un grupo de 20, 30 carajitos de todas las edades con una ideología punk, ¿no? En ese momento, donde llegaban los tipos por una calle por abajo, una calle por arriba, se llevaban a todo el mundo y yo quedaba parado ahí porque ¿quién se va a llevar un carajito de 14 años? Se llevaban a todos mis panas y me quedamos 2, 3, 4 carajos viendo que se llevaron a todo el mundo y bueno, nosotros nos podían llevar, te pedían la cédula y no, tú no vas, y se llevaron a todo el mundo y después salían sin cresta y qué dolor porque te vuelve a crecer esa broma y tal. Ese era uno de los mayores miedos, pero ya creo que después de cierta edad generacional a nosotros no nos tocó tan rudo. ¿Cómo de una forma llegas a ser parte de una de las bandas más importantes? Y desde ese primer ensayo hasta que hoy por hoy puedes hacer ese balance, coño, que me imagino que habrá pasado cualquier cantidad de cosas. Claro. ¿Cómo es esa banda que comenzó cantando temas como Tu mamá te va a pegar y llega ahorita disfrazada de astronauta? Exacto. Donde sí. En un momento creo que históricamente la banda es como que se desmarca un poco del rock y como que aborda otras cosas, ¿no? Sí, eso va totalmente ligado a la edad de uno y a los intereses. Arrancamos de cero, realmente de cero. En ese McDonald's que te estoy contando, yo conocí a Pablo Martínez y Pablo vivía en Plaza Venezuela. Asier también vivía en Plaza Venezuela. Entonces en esas reuniones sociales de los chamos de esa época, pues fue que nos conocimos todos, ¿no? Sin ninguno tener iniciativa de bandas, porque incluso Asier estaba llegando de vivir en Estados Unidos y le decían el gringo, mira, te presento al gringo, coño, era Asier, hola, ¿cómo estás? Pero Pablo y yo hicimos mucho match a consecuencia de The Cure, de Smiths, de discos así que nos intercambiábamos y muchos gustos musicales. Sí, porque o eras muy punk, o eras glam, o eras dark. El punk y el dark. Eras o Slash. Exacto, era Robert Smith, ¿no? Realmente era eso, pero nosotros le teníamos medio tirra al Slash porque bueno, por lo que te estoy contando de los movimientos de realmente heavy metal de aquí, que bueno, nos tenían jodidos a todos los ponqueticos de ese momento, ¿no? Yo me identificaba más por la parte de tener personalidad, ¿no? Más allá de, bueno, de tocar
Todo ese recorrido y esa filosofía tanto en composición como en venta de imagen de Caramelos, también tú crees que entonces ha ido paralela con el crecimiento y los años que han pasado, ¿no? Sí, totalmente, te lo digo también es por el público en la calle, ¿no? Siempre decimos que es tal vez muy injusto, se puede decir, o muy inconforme, ¿no? Siempre uno va a ir a un show a tocar y una banda como la mía que tiene 8 discos, siempre van a faltar canciones, pero siempre va a haber una persona que te diga, no tocaste tal. Y claro, la evolución, que a mí siempre, hace poco estaba hablando, un poco refrescando lo que fue nuestro disco Harakiri City, y que trae mucha nostalgia. Está cumpliendo 20 años. Hace 20 años, exacto, este año, ¿no? Que es un disco muy nostálgico y muy bueno, en que en esa época tal vez no se le dio el valor que debió tener y toda la gente se lo va dando después, ¿no? Uno por no haberlo visto nunca en vivo, y 2 por imaginarte esta banda como la ves ahorita tocando ese tipo de canciones. Me imagino yo que es así. Realmente ahí yo me pongo a batir mucho lo que fue el pasado y realmente me lo traigo hasta ahorita un poco respondiendo a la pregunta. Sí. Y agradezco muchísimo que esta banda haya salido como dije al principio, panfletos fotocopiados hoy a hacer tweets. Y hemos sobrevivido, ¿no? Y hemos reinventado. Creo que ese es el secreto, definitivamente. Siempre nos pregunta cuál es la fórmula. No hay fórmula ni secreto. El secreto es simple para nosotros, creo que fue siempre reinventarnos. Miguel, ¿has vivido de la música? Sí. Es una pregunta que siempre le hago a los invitados. ¿Tú has vivido de la música? Sí, totalmente. Y nos tocó a nosotros, Caramelos de Cianuro, y lo digo con propiedad, los primeros. Creo que fuimos los primeros rockeros, más allá de saber si Arcángel o cualquier banda heavy metal o como lo quieran llamar, vivieron de eso, no lo sé, desconozco, pero mi banda, por ejemplo, sale en un momento donde solamente existían compositores o actores de novelas cantando. Ser transgresores no solo significa estar tatuado o tener una cresta o tener el pelo de otro color. Ser transgresor significa también llevar la contraria en todo lo que está pasando en el momento que estamos hablando, en esa Caracas de comienzo de los 90. Ahí lo que se escuchaba era Giordano, Ilan, Ricardo y Guillermo Dávila, por ejemplo, ¿no? Y fuimos los primeros el primero grupo de rock venezolano en poner un número 1 en ese entonces Record Report, que yo creo que en ese entonces sí se respetaba, no es como ahorita. En ese entonces Las Estrellas llegó a primer número 1 a nivel nacional. Y nos tocó afrontar, de ahí es que yo más o menos, eso es mi Mujerzuela, año 2000, de ahí en adelante es que realmente nos ponemos los 4 que éramos en ese momento y dijimos, mire, tenemos que dedicarnos a esto si queremos vivir de esto. Hoy por hoy, cuando ves en retrospectiva que hay un público, la gente, imagino que te reconoce en la calle, la gente que hay un cariño especial por ti, te planteabas todo esto, aquel chamo de McDonald's con una cresta, de verdad pensaba que estás con una esposa bellísima que también hace vida como actriz, que tienes una hija, bueno, que dentro de todo hay una vida acomodada que no es acostumbrada en el rock venezolano. Sí. Hay que ser muy puntual con eso. ¿Imaginabas todo eso y cuál es la cuota también de sudor de todo eso? Bueno, la cuota de sudor yo creo que es lo que, o sea, no se imaginaba, nunca te imaginabas poder ese portarretrato que acabas de decir, esposa bellísima, hija y rockero, ¿no? Imposible en ese entonces, puesto que en Venezuela. Y en Venezuela. Pero Venezuela tuvo en ese año 2008, 2010, 2012 estuvo muy bien representada por los artistas que estábamos, ¿no? En todos los géneros. Estar dentro de la ola en ese momento es lo que vale, porque tú puedes ser el mejor compositor, puedes ser el mejor guitarrista, el mejor músico, pero si no estás en el momento indicado, en la pasta, como se dice, ¿no? Puedes pasar desapercibido. Pasó muchísimo con grupos de nuestra generación, que son muchísimos músicos maravillosos que con su nombre y su apellido, que no lograron tener una sola canción original puesta porque se dedicaban a matar tigres, ¿no? A hacer versiones de otras bandas. Entonces eso es como un estigma que te cae y te baña y de ahí no puedes salirte, ¿no? Cosa que nosotros rechazamos siempre conscientes, no tratar de no hacer versiones, tratar de no tocar lo que la gente está escuchando en el momento, y eso es esa es la cuota de sudor, no sentirte tentado a que tan fácil que es, mira,
Y había gente que no creía en ese discurso, porque con el rollo de prostituirte porque es rockero y en el mercado, claro. Sí había gente que no... Claro, muchísimos colegas que están cerrados en, mira, ¿por qué te fuiste para allá? Ya no formas parte de mis artistas favoritos. Pasa mucho con el público, también es lo que te digo de la injusticia de ser parte del circo, que es tener una banda, ¿no? De que de repente, tú sí me gustaba Harakiri, pero ahorita no. Bueno, chévere, yo te lo respeto, pero si yo estuviera tocando la misma música de Harakiri, tú no te acordarías de mí ni siquiera, ¿no? El sudor que tú dices, o tal vez la dejada de cabello, ¿entiendes? Lo dejé todo completamente en todo ese proceso de ser aceptado y de no ser olvidado, ¿entiendes? Porque hay muchas bandas One Hit Wonder, ¿no? De que salen, pegan mucho, y sobre todo ahorita tú nosotros salimos el año pasado con un disco nuevo de 10 canciones, 10 temas que se hicieron entre Nueva York, Caracas y Madrid, y de ese, ¿sabes? 6 meses trabajando en eso, y de repente sale Justin Bieber con Skrillex, que hicieron un tema la noche anterior en el hotel y la vaina te opacó totalmente. Una de las cosas que siempre le digo a los panas que hacen vida en el rock es que bandas como tan trascendentes como Desorden, Caramelo, la que sabemos el ABC, que hubiesen salido hoy por hoy, capaz no fuesen esas bandas icónicas, porque todo está como tan fácil, hay una inmediatez con la comunicación veloz. Los que más pegan o los que más se quedan, en verdad todo el mundo puede pegar. Un tema voz y guitarra puede ser un gran tema, ¿no? Versus una hiperproducción, una superproducción de miles de dólares, ¿no? Entonces yo creo que lo que más interesa para este tipo de pregunta que me estás haciendo es la canción. Así eres un gran compositor de canciones, ¿no? Y es un carajo muy cerrado a sentirse invadido o mojado por lo que está pasando, mientras que yo siempre estoy tratando de estar al día, un melómano con la música, con videos, con imagen, con foto, con todo, de lo que está al día para no sentirme, siempre está el miedo de sentirte parte de, el señor del ayer, el señor de Aditus, pues, yo lo tengo aquí. Uno siempre tiene que estar buscando estar en una, para estas bandas o estos artistas, porque yo me refiero mucho a artistas, siempre hay como una cabeza creadora, y cuando son grupos, los otros del grupo hacen que se oxigene y que por fin la idea salga, ¿no? Yo lo que siempre digo es que se trabaje en canciones, ¿no? Canciones, que quiere decir que tú te vayas en tu carro sin música y tarareando y todavía tú la puedas cantar, ¿no? Más allá de tener 300 máquinas que hagan los mejores sonidos, los sonidos más actuales, y no sepas qué decir. Y ¿te ha pasado que hay momentos en que el artista está grabando y sabe que esto va a ser un clásico instantáneo? Que tú dices, coño, esto va a pegar. Sí, de hecho, como estábamos hablando el otro día de Harakiri, Pablo era una de las personas que odiaba el martillo. A mí me pasó con El Despecho, cuando Asier llegó con la idea de esa canción a una sala de ensayo que teníamos abajo de un edificio en el Libertador. Él llegó con la historia de la canción y con la canción, cómo la vamos a, mientras la sacábamos, yo decía, esta es la que va a pegar. El Despecho, de hecho, cuando ya la estábamos terminando, sucedía que él tenía una relación con una novia que lo había pillado con otra, algo así, y en eso, cuando yo siento que ya fueron como 3-4 ensayos que montamos el tema, ¿no? Y yo estaba ensayando como hasta allá estaba la puerta, ¿no? Yo estaba ensayando como hacia allá, y estaba estaba así él cantando hacia adelante, y estábamos tocando la canción, y en eso veo que el tipo se pone blanco, y los ojos y cejas, que no los tiene muy vistosos, se le pusieron al revés, y cuando volteo estaba llegando la chama a la que él le había escrito la canción, pero él estaba con la otra en el ensayo. O sea que ahí fue que yo dije, pana, esta canción va a ser un himno en ese aspecto, ¿no? En el ejemplo de Pablo, odió para eternamente el martillo, y hoy por hoy es un clásico de la vida, sí. Fundamental hasta en las horas locas y momentos de divertimiento del venezolano. Total. Caramelos, y tu postura como artista se ha tenido que sobrevenir frente a situaciones de un país complicado, al estigma del rockero. Sí. A la economía, inclusive a la pérdida física de personas claves en la historia de tu negocio, de tu arte, que creo que es menester también contarlas, porque no todo es el área de confort de una estrella del rock. Claro, hay momentos que son grises, ¿no? Son grises y te pueden llevar al negro, ¿no? Y eso forma parte un poco de las ganas de seguir. Por ejemplo, esta parte del cuento del libro, nuestro manager, nuestro anterior manager, que en paz descanse, nosotros estábamos a punto de presentarnos en el Vive Latino, ¿no?
que Vive Latino es una ventana, una exposición inmensa en México donde habían 70.000 personas regadas obviamente en todo el festival, no para nuestra tarima nada más, pero estábamos el día que él muere es el día que a nosotros nos toca la presentación. Muere asesinado. Asesinado, claro, el día que lo matan. En Venezuela se estila mucho lo que es el secuestro express, pero esa industria se ha desarrollado tanto que bueno, una vez que cobran el rescate, pues algunos los matan, otros los devuelven, ¿no? En este caso todavía no se explica cómo sucedió o qué sucedió adentro de ese carro, ya que Libero era una persona muy calmada, muy tranquila, muy en sus cabales, y igualito pues pasó. Según muchas historias posteriores, uno de los ladrones estaba muy drogado y bueno, quiso acabar la vida como ahora es más normal en este país. ¿Eso pasa a días de este toque? Eso pasa la misma noche, el toque era un sábado, pasó de viernes pasado. ¿Qué hacemos, pana? Tírenos de vuelta. Yo no puedo salir a tocar así, no podemos tocar, o vamos a hacer, y de alguna manera una concesión, o más bien creo que sentimos la presencia del mismo, mira, pana, si ustedes están allá es para hacer esto, háganlo. Y es un show exageradamente sentimental, yo lo veo y me desarmo, ¿no? Y porque realmente estábamos tocando con toda la fuerza del mundo, con todas las ganas del mundo, pero yo no paraba de llorar y la gente no entendía. Después obviamente la prensa mexicana dio la noticia de lo que nosotros estábamos haciendo y la gente, más respeto aún todavía. Nuestra decisión fue seguir para adelante, vamos a hacer este show y bueno, mejor aún que quedó registrado, porque siempre que yo veo eso, bueno, me acuerdo de lo mejor de que nos dio Libero. ¿Tienes más allá un panorama de Caramelos de Cianuro? O sea, ¿tienes tus composiciones? ¿Te gustaría grabar algo? ¿Tienes algo o te vacilas hacer alguna propuesta? Sí. Bueno, yo hago personal. Sí, yo antes de trabajar, de dedicarme 100% a Caramelos, yo estudié publicidad y estudié postproducción, edito, animo, grafico, hago todo eso referente a lo que es postproducción de video, ¿no? Siempre compré mis cámaras mini DV en ese entonces, después grabas en disco, hoy por hoy ya tienes tu 4K. Es como un hobby que también yo no he dejado que se me pase porque me nutre, ¿no? Eso, hacer videos, hacer audiovisuales o sencillamente grabar la vacación que hiciste con tu hija y tu esposa. Eso me ha resultado a mí muy efectivo para no olvidarme de las cosas, ¿no? También me ha llevado a hacer música original, porque para poder exhibir eso tienes que tener música original. Y tengo mi estudio en mi casa donde ayer estaba contándolas, tengo como 79 canciones, pero de cosas yo soy muy fanático de John Frusciante, que es el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, el anterior guitarrista, y esa persona yo le sigo, o sea, uno de mis guitarristas favoritos, más allá de ser guitarrista, es el compositor. Él tiene muchos discos en solitario, ¿no? Y mi horizonte en ese entonces, estoy hablándote del 94, 96, era los discos solistas de él, que era simplemente un portaestudio y echar 4 guitarrazos, decir una idea y transmitirte a ti una sensación, ¿no? El estar impregnado de mi banda hace que no termine el tema porque estoy buscando el hook, pues, que es lo que me va a hacer que mi canción suene, y resulta ser que me volteo y veo tantas ideas, no son temas porque no tienen estrofa, coro, estrofa 2, sino que son ideas y musicalizaciones. Y dije, bueno, hasta que no me salga de ese encasillamiento, ya para ese tipo de música tengo Caramelos. Entonces termina de decidirte a hacer algo tuyo, que guste o no, simplemente ya tienes la oportunidad de ponerlo al aire y tienes la oportunidad de que en otro lado del mundo lo escuchen y lo usen para lo que sea. Miguel Ángel González, ¿cuál crees que es tu deuda como rockero y como artista con la vida? O sea, una película, grabar algo, o sea, ¿cuál es tu deuda personal todavía que está ahí como...? Bueno, yo sí siento que ahí, como te digo, toda esta conversación que hemos dicho, desde cero siempre yo he sido una persona que tiene un cuento que echar, ¿no? He visto tu trabajo, que más allá para ser objetivo sobre lo que lo hiciste, no es que sea mi favorito, pero siento que manejaste un lenguaje, una comunicación y un principio y un final, ¿no? Y aquí eso me parece como que, bueno, ojalá, y eso puede ser una deuda, aprovechando que estoy contigo, lo digo, que me falta por hacer. De repente no de mí mismo, de egocentría de mi banda. Si lo hiciera de mi banda, créeme que sería el más brutal porque tengo todo el material, pero sí de algo, ni siquiera de bandas. Yo he visto muchos
¿cómo se llama? Videos de Tony Alva, por ejemplo, de patineteros, de grafiteros, el de Banksy es increíble. Yo siento que me falta hacer una comunicación así, audiovisual. Entonces, creo que eso es una deuda que quisiera, o sea, es una de las cosas que quiero hacer antes de que se desaparezca el nombre del enano por ahí. Finalmente, ¿cómo te gustaría que quede escrito el nombre o el seudónimo del enano en la historia del rock en Venezuela? No, bueno, pana, en verdad yo asumo mucho la postura punk, que fuimos una contra, ¿no? Fuimos como una piedra que se atravesó en el río de glam y de movimiento que venía ahí. Vinimos nosotros cuatro, creímos en nosotros, y más aún a esa edad que uno cree que se come el mundo. Y definitivamente mi manera de recordar es que estos tipos se llevaron al mundo por delante y les salió bien, ¿no? El tercer mundo, exacto, se llevaron al tercer mundo por delante y les salió bien.